Hola a todos, pues aquí la tenemos, la nueva Reacto 2027. Esta es la generación 5 de Mérida Reacto, la bicicleta aero por excelencia de Mérida, pero con una evolución que se nota y mucho. Además, después de 4 años de trabajo, normalmente en este sector las bicicletas se suelen evolucionar en unos 2 años. Aquí se han tirado 4. ¿Qué han conseguido con estos 4 años de desarrollo? Pues hacer una bicicleta donde cada gramo está en su sitio, donde la aerodinámica es clave, donde el rendimiento es máximo. Y ese es el perfil de ciclista que está buscando Mérida Reacto y lo que está buscando Mérida para los usuarios que estéis buscando. Velocidad en llano, velocidad en repechos y una bicicleta con la que te puedes meter también grandes kilometradas sin acabar agotado. Es un cambio muy importante. El concepto, sobre todo, en una bicicleta donde no quieres penalizar un vatio, pero sí buscas un plus de comodidad. Y han hecho cositas bastante interesantes. Bueno, aquí tenemos la Reacto, la generación 4, y aquí tenemos una 5. Así, a priori, os puedo decir, vais a notar la zona de la pipa mucho más ancha, una zona además con un corte claro para ayudar al aire a que se mueva bien. Es mucho más finita todo lo que es la parte del tubo diagonal, es bastante más fina. Y fíjate que esta era fina, pues aquí reducen bastante y en vez de ser plano tiene una especie de barriguita, pero sigue siendo muy estrecho. También se afina muchísimo el tubo horizontal, fijaros qué grosor tan pequeño en esta zona. Y luego si lo veis por detrás, que además tiene el detalle de los tornillos por si queréis usarlo en crono, fijaros, es que se queda en nada la bici. Compara con la otra y fijaros la diferencia. Es importante, ¿eh? Luego los tirantes siguen estando muy bajitos, aunque sí que es cierto que son más anchos en esta zona, lo podéis ver, aquí tenemos un poquito más de anchura y aquí hay mucho más espacio, hay muchísimo más espacio aquí para el aire. Aquí estaba bastante más justa y aquí tenemos más paso, pues me imagino, aquí ha habido mucho trabajo de túnel del viento, ha habido trabajo con el ciclista encima y aquí estamos ahorrando vatios, sin duda. Otra ventaja importante sobre el modelo anterior, la tija, aunque aparentemente pueda ser parecida, hay un desarrollo de tecnología brutal en esta tija. Aquí se están consiguiendo la comodidad de una 27.2 de carbono redonda, siendo una tija aerodinámica. Y estás con una tija súper cómoda. Neumáticos de 30, caben perfectamente. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues ahora mismo tenemos neumáticos más gruesos, tenemos tijas más elásticas, pero vamos a conseguir más comodidad sin perder vatios, que es la idea que tiene Mérida con esta bicicleta. Una bicicleta más rígida lateralmente, un poquito más larga, lo que son las vainas se han alargado un poco, buscando que sea una bicicleta mucho más segura bajando puertos, y también la zona de disipación, que aquí no lo veis, que os lo voy a enseñar, la zona de disipación de las pinzas son bastante más grandes. Entonces, al final tienes un conjunto que te está ahorrando en torno a unos 120 gramos aproximadamente el conjunto del cuadro con dirección con tija respecto al modelo anterior, pero sobre todo siendo una bicicleta más polivalente, más cómoda, pero sin renunciar a ahorro de vatios. De hecho, estamos hablando de en torno a unos 15 vatios de ahorro con el manillar integrado que veis aquí. Pesos absolutamente brutales. Esta es la 8000, para que os hagáis a la idea. Esta es la top ventas, va a ser. Esta es una bicicleta que parte de 5.299 euros, aparte ya descuentos y demás. Y aquí ya te va con unas Reynolds AR, con unas 60. Y nos ha marcado un peso de 7,970 kilos. No llega a 8 kilos, que es el declarado por el fabricante. Este es el modelo más alto donde te encontrarás el carbono CF3. Los dos modelos siguientes, estás hablando de carbonos CF5. Y tienes un modelo montado con Ultegra, que va con unas ruedas un poquito superiores, que marcará ya unos 7,8 kilos aproximadamente, y así bajamos hasta el tope de gama, que tienes una con SRAM y tienes otra con Dura-Ace, rondando los 10.000 euros y con pesos de hasta 7,1 kilos. O sea, una auténtica locura para ser una bicicleta aero. Y ya con potenciómetro. Esta no lleva potenciómetro. Más detalles, el color. El color la verdad que ha gustado mucho. Hay un trabajo a nivel de decoración muy fuerte en una bicicleta con su garantía de por vida. Y estéticamente ya lo veis, cuando lo movéis un poquito. Es súper bonito, es muy bonito. Otro detalle que me ha gustado bastante son los 3 tornillos en la zona del tubo diagonal,
para poner bidones más o menos grandes. Y bueno, y una bicicleta que creemos que va a funcionar muy bien en el mercado. Es bonita, es ligera, es cómoda. Y para muchos usuarios que tuvieran un poco dudas, aquí Mérida no ha cogido y ha hecho una bicicleta mixta, que lo estamos viendo en otros fabricantes. No, aquí ha hecho un aero, pero un aero con muchísimas posibilidades. Un aero con la que te puedes meter grandes tiradas, vas a ir cómodo, pero con tubos grandes, con tubos anchos, aún así, bajando peso, pero enormemente estilizada. Fijaros qué barbaridad. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura la bici. Luego, a la hora de andar con ella, notas que es una bicicleta que rueda muy fácilmente, que en cuanto coge un poquito de velocidad, la mantiene de una manera muy fácil, y es que ha habido un trabajo de desarrollo también cuando está el ciclista pedaleando muy alto. Y eso se nota. Las piernas, las turbulencias, la bicicleta fluye muy bien. Y luego el plus de los neumáticos que estábamos comentando, que ya se ha estandarizado ese neumático de 30, junto con la tija de 27.2, pues al final nos va a dar un plus de comodidad que no teníamos antes y que se puede conseguir. Y aquí ahora tienes pues la excelencia de las excelencias. Una bicicleta ligera, una bicicleta aero, no es una bicicleta disparada de precio. Pensemos que tenemos modelos bastante por debajo ya de los 3.000 euros con un 105 de 12 velocidades y ya puedes subir pues hasta donde quieras. Incluso lo que pasa es que en el mercado nacional no aparece. Hay un modelo que se vende a nivel internacional que va con un plato solo y con el Classified detrás, que sabéis que nos da la posibilidad de tener un desarrollo como de doble plato. Es como un núcleo trasero, como un buje trasero que te da la posibilidad de doble plato. Esto unido a un cassette SRAM con sus cambios, con sus velocidades, pues tienes muchísima más aerodinámica, te quitas el desviador, que además tiene un sistema de anclaje mejorado que también va a permitir menos turbulencias que el anterior, y hay pequeñas diferencias con el otro, que te ocupaba un poquito más. Entonces, al final, un vatio de aquí, un vatio de acá, un trabajo tremendo para el que esté buscando eso, una bicicleta muy rápida, ir muy rápido, que no te den miedo los puertos y algo pues cómodo también. Así que nada, espero que os haya gustado. A nosotros nos ha dejado absolutamente impresionados. Y bueno, si queréis más info, pues en bugbike.com. Y nada, que la disfrutéis. Y los que ya tienen suya, que ya tenemos algún cliente que la tiene, pues nada, a dar pedales y a disfrutarla. Nos vemos. Bugbike, buenas bicis, buenos consejos. Hasta luego.